de 1961, o sea, hace 51 años, fue fundada la Caja de Crédito Rufino Cooperativa Limitada. Y nosotros leíamos este 16 de abril lo que mencionaba el libro de don Antonio Martín, que entre otras cosas decía: la rubrada fue fundada el 16 de abril de 1961 ante el beneplácito general de la población. Asistieron delegaciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, cajas de crédito de la zona, autoridades y funcionarios locales, como así mucha cantidad de público. Se contaron más de 500 personas. He aquí el primer consejo de administración: presidente escribano Oscar de Vicente, vicepresidente Vicente Redondo, secretario Rodolfo Puche, prosecretario doctor Domingo Lurá, tesorero Julio Sáenz, pro Vidal Charruf, vocales titulares Juan Porta, Santiago Rossini, Enrique Serrato, Patricio Malone, renunció el 14 del 6 del 61, Mateo Audicio, vocales suplentes Dalío Bertello, titular desde el 14 del 4 del 61, José María Sosa Cobian, José Carnevale, titular desde el 18 del 7 del 62, Primitivo Galán, síndico titular Rogelio González, síndico suplente José Durini. Inspirada en los nobles principios, este Instituto Cooperativo de Crédito viene cumpliendo su función dentro de esa inquebrantable línea, decía Antonio Martín. Insertamos un dato estadístico relacionado con el ejercicio cerrado el 31 del 12 del 62, que por sí solo ahorra todo comentario. Y realmente me llamaban después y se sorprendían: 435 préstamos a empleados y obreros por 5.478.892 pesos. 3 créditos o préstamos a entidades de bien público, cultural y deportivo por 600.000 pesos. 2 créditos a cooperativas por 250.000, 54 préstamos profesionales por 847.894,95, 133 préstamos oficios varios, 2.328.291, 111 préstamos a agricultura, ganadería, tambo, por 2.720.000, era la plata de ese momento, ¿no? 58 préstamos de industria, 1.768.856, 649 préstamos de comercio, 15.072.365,40, que hace un total de 1.445 préstamos por 29.066.299 pesos. Continúa ejerciendo la presidencia, mencionaba don Antonio Martín en ese momento, con la mayor eficacia y contracción el escribano Oscar de Vicente, acompañado con pequeñas variaciones dentro de un marco de celo y responsabilidad por las mismas personas del primer Consejo de Administración. La gerencia, desde los comienzos, está a cargo del señor Aldo Dino San Marco, quien se desempeña a la altura de tan importante misión. Actúa como contador el señor Hugo Botasini, cajero Andrés Gallardo, auxiliares Ana María de Gargarela, Palmira Soto y Norberto Gaveta, ordenanza Ico Motolocha. Actualmente, decía Antonio Martín, funciona en las 9 instalaciones arrendadas en Juan B. Justo 169. Tenemos visitas en nuestros estudios que yo quiero agradecer. Imelda de Solano, buen día. Buenos días. Norberto Causino, buen día. Buen día, buen día. Bueno, yo les decía fuera de micrófono, a partir que los invitamos ayer, cuántas cosas habrán empezado a pensar de lo que ha pasado hace tantos años, ¿no? Y sí, exactamente. Lo que yo rescato de todo esto es de que la caja de crédito vino a llenar un vacío muy grande en el sistema financiero. Realmente fue una revolución lo que se produjo, no solo en Rufino, sino en todas las localidades donde se fueron expandiendo, claro, con el padrinazgo del Instituto Movilizador y el apoyo y la colaboración, ¿no es cierto? Digamos de que en esa época el obrero, el empleado, el jubilado, el cuentapropista, el pequeño cuentapropista,
era muy difícil el acceso a los bancos, salvo para depósitos, para tomar créditos, muy difícil. En la caja de crédito tuvieron acceso todos. Hubo casos en que, no como ahora, que cualquier banco a lo mejor le resuelve un crédito en 24 horas, pero en esa época cualquier crédito demoraba, no sé, 20, 30 días, ¿no es cierto?, hasta que lo resolvían y todo. Hubo casos por casos de urgencia, de enfermedad, de todo, que se resolvían en el día, donde el Consejo estaba a disposición permanente de la institución. Por eso hay que rescatar también el trabajo, la actitud de los consejeros de esa época, donde ponían de su patrimonio particular, sus vehículos, a cambio de nada, a cambio del orgullo de estar realmente en la institución, para los viajes donde se hacían permanentemente viajes a instituto y todo eso. Y nosotros como empleados, realmente fue un orgullo. Yo entré, ni bien vine de... Aquí hago la primera pregunta. Sí. ¿Quién entró primero? ¿Imelda o...? No, yo soy más jovencita. Yo entré en el año 64, ni bien vine de servicio militar, llamaron a concurso, bueno, me presenté y tuve la gran suerte de poder entrar. Tenía 22 años y realmente un orgullo trabajar en una institución como esa, respetada y querida por toda la comunidad. Daba gusto porque uno veía que cumplía una función social, que bueno, que la gente cómo agradecía cuando se le daba un crédito. No tenían palabras para agradecerlo. Entonces todas esas cosas a uno le quedaron muy... Claro, ¿y qué movimiento le daba a la actividad comercial? A la actividad comercial en Rufino. Sí, realmente fue te vuelvo a recalcar, lo vuelvo a repetir, fue una revolución financiera en Rufino, el acto de la caja de crédito. Le cedo la palabra a mi compañera. Yo me acuerdo, en esa época Rufino tenía muchos empleados del ferrocarril. Claro. Eran más de 500 familias las que vivían de acá. Sí, llegaron a haber 900 familias. Claro, sí. Entonces el día que cobraban los ferroviarios era el día que entraba la plata. ¿Por qué? Porque todo el empleado estaba concientizado de que depositaba su sueldo en la caja de créditos, pagaba a todos sus proveedores con las letras de cambio y con eso se hacía un cúmulo que se otorgaban los préstamos. Y toda la gente lo hacía. Entonces el día que cobraban los ferroviarios en Rufino era una entrada de plata, porque era la entrada de plata de afuera, diríamos, ¿no es cierto? Sí. Que entraba. Cuando Norberto habla de todos los préstamos de dinero a Rufino, y una inyección muy grande. Cuando Norberto habla de los préstamos, yo me acuerdo, en esa época en Rufino no había servicios sociales, lo que hoy tenemos con la cooperativa eléctrica. Entonces, ante unas circunstancias de esas, para las familias era un problema muy serio. Era un problema muy serio. Es muy difícil para otras ciudades que no tienen. Claro, no, por supuesto. Sí. Entonces, se hicieron convenios con las cocherías que había en ese momento en Rufino y le dábamos el préstamo a la gente para que pudiera pagar ese servicio. Que en ese tiempo estaba Sorsi y estaba Greco, con Greco. Con Greco, que recién empezaba con esos trabajos. Sí. Después teníamos los préstamos, yo me refiero más a los préstamos porque es a lo que estuve casi siempre abocada, ¿no es cierto? Los préstamos para la ayuda escolar, cuando empezaban las clases, a los padres les dábamos, porque no había los que hay hoy, que a los empleados se le da esos beneficios para comienzo de clase. Entonces le dábamos los préstamos para que pudieran comprar los útiles, las ropas y las cosas para los chicos. Cuando usted da cifras ahí, ese fue el primer ejercicio. Ese fue el primer ejercicio. Los créditos que se dieron para la gente para vacaciones, la gente que se fue de vacaciones gracias a los créditos que se le dieron en la caja de crédito, que planeaban sus vacaciones, sabía que podían contar con su dinero para... ese fue el primer ejercicio que recién empezábamos. Claro. Yo entré en marzo del 67. Y bueno, casi siempre trabajé con la parte de créditos. Liquidábamos hasta 30 créditos diarios. Le dábamos a la gente. Qué bárbaro, ¿no? Llegábamos a dar más de 30 créditos diarios. Era muchísimo lo que se trabajaba y lo que realmente a la gente de Rufino le representó eso. Voy recordando algunos que estaban en las cajas, porque a mí me tocaba ir todos los días. Sí, estaba en la caja, y Gallardo y Gondú. Cuando estaba abierto y después cuando estaba cerrado
Tuvo Gallardo y Y Gondor. estaba Serra y dice, otra vez. No, pero realmente Estábamos olvidando de Serra, el recuerdo grande para ir con Motolocha. Sí, Un señor, sí. realmente, jubilado Era nuestro papá. como es del ferrocarril, y era un hombre con un don de señor, de buena persona, Sí. que realmente lo transmitía a todo el mundo. Y otra excelente persona que colaboró con nosotros, que se jubiló, fue don Ferrero, el padre del doctor Ferrero. El padre Se del jubiló doctor. del Banco de Italia y vino a trabajar con nosotros. Realmente un señor también. Son un personas que caballero. respetamos mucho, Claro. porque no olvidemos que nosotros éramos muy jóvenes. Casi todos entramos de 18, Claro, 20, ahí éramos toda una generación de gente muy joven, y estas eran las personas mayores, ¿eh? Y cómo nos atendían y cómo colaboraron Sí, con y nosotros. cómo nos enseñaban. Y cómo nos enseñaron, sí. Realmente. Qué líneas de conducta en esa época. Yo lo que aprendí realmente en la caja de créditos, nunca más me lo voy a olvidar. Y te digo más, lo apliqué cuando tuve la suerte de conseguir el trabajo en la Claro. Mutual entre asociados, digamos una actividad muy similar, digamos, al tratamiento Sí, de sí, crédito sí. y todo eso. Eso te iba a preguntar si Eso era es muy similar. Muy igual que similar, lo tuyo que exactamente, hiciste. Sí, donde claro, los créditos se trataban con el consejo, realmente con detenimiento, observando todas las normas y todo eso. Entonces son cosas que a uno le quedaron tan grabados. Todo lo que yo aprendí realmente, que me enseñó San Marco, que me enseñaron tanto ellos, que yo pude aprender, son cosas que uno no se las va a olvidar nunca más. Pero fundamentalmente, aparte, quiero rescatar el compañerismo que había entre nosotros. Un recuerdo grande para Ana María Gargarela. Realmente yo me acuerdo cuando yo entré, toda la colaboración Palmira Soto, que nos prestaron a nosotros. Estaba El primer estaba en la día caja nos también, recibieron Palmira. ellos, claro, También, después sí. tuvo Palmira. Tuvo Palmira, Viteri, Ribaudo, bueno, qué Bosa. sé, Alejandro Alejandro Bosa Esa también. simpatía de él siempre ahí, Yo me acuerdo con cuando- un chiste. Sí, trabajamos con Alejandro, hacíamos el segundo, porque en una época se trabajaba a la tarde. No de había 12, computadoras claro, como ahora, claro. empecemos por eso, Claro. ¿no es Sí. cierto? Era muy Ahora es muy distinto, el simple. trabajo era muy Claro. manual. De 12:15 a 4:15. Y después íbamos nosotros con Alejandro, iba Liliana Dunn también, Liliana a hacer el Dunn. segundo pase de cuenta corriente, que se hacía el control de cuenta corriente de todo lo que se hacía en la hora de público. Y bueno, y después terminábamos eso y hacíamos los recalcos de crédito. Había días que entrábamos a las 4:15 y nos quedábamos hasta las 12 de la noche. Sí. Hasta las 12 de la noche. Yo me acuerdo siempre un año que estábamos haciendo el segundo pase y estábamos haciendo los recalcos. Se nos rompió la máquina, la Audi, la 1513, que era una Olivetti, me acuerdo, y venían de Venado Aime. Tuerto a irme a arreglarla. Y era en vísperas, era Nochebuena. Era un 24 de la noche. Y se venían las 12 y ahí me lo terminaba. Y habrá terminado 12:05 de arreglar y me fui como tiro para mi casa, ¿no es cierto? Bueno, y uno lo hacía con gusto realmente. Una vecina, por favor, qué emoción escuchar estas historias, qué época y qué bueno recordarlo. Sigan así, bueno, con estos programas. Otro llamado, gracias por recordar las cosas de Rufino y tener en cuenta personas que ya han destacado en sus funciones. Bueno, para nosotros es una alegría, sí, realmente tenerlos. 429-127, no había dicho el número, pueden llamar, o 429-402 si quieren recordar algo en especial. ¿Recuerdan algunos clientes que hayan tocado atender por primera vez? Digamos, yo cliente, el que tengo uno de los mejores recuerdos, es un familiar de Imelda, don Vicente Velois, de Castellano. Vicente Velois. Un señor, un caballero. Te voy a contar una anécdota. Una luz de arriba. Bueno, en una época, cuando se dio el caso de que lo derrocaron a Ilia, que entró el gobierno de Onganía, bueno, nos favorecieron de todos lados como para las cajas de crédito liquidadas, porque a los bancos le molestaba, ¿no es cierto? Claro. Indudablemente le molestaba la actividad de las cajas de crédito, le habían quitado clientes, le habían quitado actividad, todo eso. Bueno, se llegó un momento dado de que era tal la restricción que había que no nos permitían nada prácticamente. Querían que desapareciera la orden de pago. La orden de Entonces inventaron La letra de cambio. la letra de cambio, que era una zapatilla prácticamente Sí, de grande, sí, que sí, la sí, doblábamos, sí. ¿te acordás? La chequera y eso. Bueno, llegó un momento que
la gente se asustó y empezó a retirar depósitos, ¿no es cierto? Se tomó una medida por 30 días, 30 o 40 días más o menos, de congelar parte de los depósitos e ir liberándolos progresivamente a medida que la gente iba tomando confianza de nuevo. Nos apoyó todo el mundo. Don Vicente Beroy, me acuerdo, me dijo, fue una de las mejores, y era uno de los que tenía gran cantidad de depósitos que operaba con nosotros. Y nos dijo, fue una de las mejores medidas que podrían haber tomado en beneplácito y por la salud de la Caja de Crédito para que continúe. Imagínese si hoy se toman esas medidas. Si congelamos los depósitos, ¿no es cierto? Cuando fue el problema de Gallardo, que vos te acordás, ¿no es cierto? Sí. Bueno, se hizo una asamblea multitudinaria en el Ñuble, donde la pregunta fundamental que vino el doctor León Schussmann de Rosario, del Instituto Movilizador, fue, bueno, acá, dejando de lado culpas y lo que ocurrió y todo eso, se le pregunta a todo el mundo si quieren que la Caja de Crédito continúe o no. Esa es la pregunta fundamental. Todo el mundo levantó la mano para que continuara. Había desaparecido el capital de la Caja de Crédito, prácticamente. Salimos a la calle, ¿te acordás, Imelda? A pedir acciones, y colaboró todo el mundo y la levantamos a la Caja de Crédito. Yo justo en esos días entraba a trabajar en la esquina. otro gran cliente nuestro, don Domingo Robito. ¿Te acordás, don Domingo Robito? Exactamente. Me tocaba ahí verle la cara a San Marco según cómo... ¿Cómo era Aldo San Marco con los empleados? No, con nosotros fue... buena persona. Fue buena persona. A mí me enseñó, a mí particularmente, y a ellos nos aprendimos muchísimo. Yo digo que lo que aprendimos en la vida... Era una persona muy capaz, muy inteligente, donde, digamos, permanentemente nos estaba enseñando, guiando y todo. ¿Falleció él y la señora? Sí, no, la señora no. Él falleció hace 2 años más o menos. Sí, más o menos. Sí. Se comunicó Hilda Coppola para que recuerden a Carlos Madera, que también fue compañero de Imelda y Norberto. Claro. Lo que pasa, sí, es cierto, lo que pasa es que este chico fue después en la época del banco. Cuando se creó el Banco Virgo. En este momento lo que nosotros estábamos charlando es de los principios, ¿no es cierto? De la Caja de Crédito. Claro. Y eso era lo que queríamos. Después Boleto también trabajó como Caja de Crédito. Claro. Yo me debo olvidar de varios, ¿no es cierto? Pero realmente... yo creo que le dio un movimiento distinto al comercio, ¿no? Porque el comerciante un poco sabía que tenía el respaldo de la Caja de Crédito. Y compraba y sabía que si no vendía, en alguna forma siempre estaba el respaldo. Claro, aparte, no se olvide que no existía el tema de las tarjetas de crédito como hoy. Claro. La gente no tenía ese sistema de financiación. Sí. Entonces, como decía Norberto, todo ese tipo de gente, la única salvación que tenía, la única financiación que tenía, eran los préstamos que le podía dar la caja. Claro, el préstamo y incluso para el comercio, entonces el comercio era la única forma también de hacerse con el efectivo. Claro. Se calificaban las cuentas corrientes, estaban todas calificadas y tenían un monto, un cupo, ¿no es cierto?, de descubierto, para que llegaran descubierto. Claro. Exactamente. Y hubo firmas acá como Dionisio Pereira. Era infernal el movimiento que tenían en la cuenta corriente. En esa época, cuando Dionisio Pereira realmente era una potencia, ¿no es cierto? Un movimiento infernal. Y por decirte, no sé, me debo olvidar de varios. Pero José Luis Martínez operaba con nosotros también. Bueno, la mayoría de los sí, yo digo que había otra conducta en la gente sobre la parte financiera. Había una forma de conducta. Nosotros vimos matarse gente por no poder cumplir. ¿No te acordás? Sí, no, me acuerdo. Yo no quiero dar nombres ahora al aire, pero hemos visto de gente que había otra responsabilidad y otra forma de ser en la gente. Sí, eso hace a que si hoy hubiera una Caja de Créditos, si era sostenible o no, también para pensarlo, ¿no? Realmente sí. Porque, bueno, la experiencia última la has tenido... En la Mutual, sí, exactamente. Sí, las cosas han cambiado muchísimo, ¿no es cierto? La conducta de la gente, lamentablemente, hay gente muy buena. Cambió la sociedad. Pero cambió la sociedad en general, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que se toman muy a la ligera, donde la palabra cada vez vale menos. Y en esa época yo te puedo asegurar
que había gente que con el solo hecho de la palabra se le podía dar el dinero. Sí. No había necesidad de hacerle firmar ningún Sí, documento. sí. Realmente. ¿Y cómo era la relación de todos ustedes, aparte del trabajo? ¿Se reunían? Sí. Bueno, Éramos una familia. eran jóvenes, o sea, las familias crecieron Ahí. ahí. Sí, Es sí. lo que siempre Correcto. decimos Mirá. nosotros, nos pusimos de novios cada uno ahí, nosotros vivimos los casamientos, los nacimientos de los hijos, vivimos todos, criamos nuestras familias, todos relacionados, por eso se fundaron amistades que perduran, Sí, ¿no es cierto? Y que realmente. son inolvidables. Yo me acuerdo con el caso de Pichina Gargarela, bueno, fuimos tanto ella como nosotros amigos durante, no sé, 50 Bueno, años. 50 años. 50 años, y toda la amistad nació ahí. Nos reunimos periódicamente, las famosas fiestas que se hacían De la para el caja de aniversario crédito. de la caja de crédito Claro. en el Ñuble, eran multitudinarias, la gente se peleaba por sacar una Por las tarjetas, ¿te Pero acordás? yo me Era la acuerdo que fiesta, era una de las cosa fiestas del que año. Era un acontecimiento en Rufino realmente, Sí. todo eso. Y se siguieron reuniendo así después, o lamentablemente lo que vino después Mira, hizo a que la cosa cambiara Claro, un lo poco. que vino después eclipsó un poco, ¿viste? Claro, todo eso. Digamos, no es porque haya rencores entre nosotros, pero nos dolió tanto, nos pegó tan fuerte lo que ocurrió en el año, ¿qué año fue? En el año 91. 91. Sí, yo creo que quedó realmente, todos nos marcó a principalmente. fuego a todos. Sí, a todos ustedes, estamos hablando de quienes tenían una trayectoria como ustedes que venían Sí. de la caja de crédito, eso les pegó muy muy en grande, ¿no? Yo Fue un te- dolor muy grande haber perdido la fuente de trabajo, todo lo que, porque lo tomábamos como una empresa propia, el amor y la Claro. dedicación, no era el trabajo que íbamos a cumplir por X cantidad de horas. Porque Había yo que me tocó vivir todo eso aquí, no es que los chicos jóvenes no lo vivieron, lo que ocurre es que recién entraban muchos de ellos y era otra cosa, Claro. pero ustedes que me imagino que tenían hasta esa responsabilidad de la gente que conocían y que atendían, debe haber sido muy difícil. Fue muy Sí, chocante, sí, fue muy fue un chocante. shock. Pero Vos te- las verdaderas amistades perduran. Sí, sí, realmente. ¿Eh? Claro, Uno, Vos te eso imaginás cuando perdura. inauguramos el edificio lo que fue un acontecimiento en Rufino, realmente un edificio modelo, fue una cosa, y después perder todo, qué sé yo, por culpa de... Sí. Y de varias circunstancias. acordate lo que fue la cena inauguración del banco, más de 1000 personas en Rufino. realmente Lo que Bueno, se trabajó. ustedes se están dando cuenta del teléfono, cómo está sonando, Sí, ¿no? sí. Y esto hace al cariño que tiene la gente hacia ustedes, a los que han estado en la caja de crédito, ¿no? A quienes empezaron a trabajar con tanta responsabilidad. Y hay anécdotas. ¿Recuerdan alguna? Y De la caja, que hayan comentado al final del día, de los problemas a lo mejor de alguna cosa que ha sucedido. qué sé yo, sí, anécdotas tenemos. Yo me acuerdo, qué sé yo, una tarde que estábamos con Alejandro Bosa trabajando, y como es y bueno, hacía un calor terrible, teníamos haciendo un trabajo especial que estábamos haciendo, el inventario que se hacía todos los años de la asamblea. Era un calor y nos fuimos a trabajar con Yori, y eso le digo, vamos un rato a la pileta. Y bueno, vamos, total, después seguimos. Me acuerdo que vino San Marcos, nos encontró, nos fue a buscar a la pileta. Un poco más nos trae de la oreja, seguir trabajando. Bueno, cosas Como en así. San Marcos le ponía todo el día, porque Sí, a la no. tarde uno lo No, veía que no, pasaba sí, caminando siempre ya. estaba ahí. Sí. Y bueno, y con Alejandro tenemos. ¿Qué sé Ahora yo? Alejandro debe haber sido que más divertido de todo. Sí, ¿no? un excelente Sí, compañero, un un excelente excelente compañero, un compañero. carácter Un extraordinario. carácter muy lindo. Un chico muy capaz, un muchacho muy capaz, realmente, bueno, qué sé yo. Y después había que hacer bastante docencia. En esa época la gente no estaba acostumbrada como hoy, lo que es un cheque, lo que es cómo se hacía una letra de cambio. Había gente pobre que no conocía Claro. nada de nada, entonces había que enseñarle desde cómo lo escribía, todo hacíamos. La pregunta para los dos. ¿Había más movimiento antes que ahora? Para mí Principalmente en el sí. comercio, Y sí, ¿no? sí, ¿sabés lo que pasa? Se notaba más porque antes estaba la atención personalizada. Entonces todo el mundo iba al mostrador.
El tema de los cajeros automáticos. No, pero me pregunto en relación a este. Para mí Rufino, sí. porque Para mí sí. estar No. en el lugar más Y importante. vos te imaginás que el comercio, la actividad comercial que tenía Rufino era infernal. Con el tema de los ferroviarios, del correo, de los telefónicos, fueron todas fuentes de trabajo que se fueron perdiendo, o reduciendo, Claro. ¿no es Y cierto? dinero que no ingresaba más. Que no ingresaba. Claro. Entonces el comercio, los trenes que venían de como es de Winca Renancó. Yo me acuerdo, don Gumercindo Codecido, cómo trabajaba. Tengo una anécdota de don Gumercindo Codecido, un señor, un caballero realmente que era consejero. Cuando nos restringieron el tema de la recepción de valores sobre otras plazas, justo teníamos una inspección del Banco Central, entonces no podíamos recibirlo ahí. Lo recibíamos en la casa, en el negocio de Gumercindo Codecido, llevábamos los formularios y atendíamos Fíjate vos qué actitud, de un consejero realmente. No. Otro creo que de los consejeros, que esto no significa, no son queridos todos, pero que me recuerdo yo, Gianpietro, ¿no? Sí, mucho Gianpietro, mucho, también, sí, mucho Gianpietro, un muy... señor. Que era muy querido. Muy querido, estaba el doctor Carballeira. Lo que hizo, yo me acuerdo que llegaba un momento dado, que nos faltaban fondos, ¿no es cierto? Cuando el doctor Carballeira fue cuando el tema de Gallardo. De Gallardo, claro, Cuando el tema de Gallardo. Quedado muy mal también económicamente. tuvimos un golpe tremendo, fue tremendo para recuperarnos de eso. Y empezaron a faltar los fondos. Yo me acuerdo que el doctor Carballeira se reunía, era presidente de la sociedad rural también, Sí. en la esquina ahí de Cobo y San Juan. Ahí estaba el famoso local, ¿te acordás? De la sociedad rural, que estaba Roberto Guibao como secretario. Sí. Y yo me acuerdo que en plena actividad faltaba, digamos, había que cubrir el Banco Nación y todo eso por cheques que se habían librado. Y salía corriendo a buscar al doctor Carballeira y nos daba un cheque de él para depositar. Así que fijarte vos qué actitud realmente. Y después también te acordás cuando nos faltaban fondos, como vos decís, las entidades hermanas, las cajas de crédito de alrededor nos ayudaron mucho a pasar esa época. La caja de crédito Venado Tuerto. Carballeira agarraba su auto particular y se iba a Amenábar a buscar fondos y para cubrir ese día y para antes de cerrar estar acá. Estaba Amenábar y Santi Espíritu. Estaba Amenábar, Santi Espíritu. Y la caja de créditos de Rufino empezó a abrir filiales. La primera de todo que abrió Cañada Seca, ¿no es cierto? Después abrió Piedritas. Saboya. No, Villa Saboya, Piedritas, Santa Regina. Piedrita ya estaba. No, ya estaba. Piedrita vino después, sí, cuando vino el banco. después. Y Santa Regina. Las nuestras fueron esas, Sí, la de la caja de crédito. La de la caja de crédito. Yo hace unos años atrás fui por un acto que se hacía que la Municipalidad General Villegas había comprado el local del ex Bielco, Sí. que era de la caja de crédito. Claro. Sí. Y mientras estábamos, creo que había ido con Lali Brugo, estábamos con la chica encargada y nos hizo pasar, que tomáramos unos mates, porque fuimos muy temprano, y dice, todavía acá queda todo en los archivos, estaban los archivos del Banco Bielco, de los clientes, y había sellos como caja de crédito también, un montón de cosas históricas, ¿no? Que no sé qué habrán hecho después, si lo habrán tirado. Y eso generalmente lo llevó todo el Banco Central. El Banco Central acopió todo, documentación del banco, y se la llevaron toda, que vaya a saber qué habrán hecho, ¿no es cierto? Cuando terminó la actividad, digamos, cuando cerramos. Que en esa época Norberto, Gaveta, tuvieron que salir a ser gerentes de todas esas filiales. Nosotros en broma casera decíamos salimos a colonizar el desierto, pero es cierto, y más los varones les tocó ir a todo eso, a Cañada Seca, ¿no? hacerse cargo de todas esas filiales. Todas las filiales. El cambio de caja de crédito a banco, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿Como algo muy bueno que podía ser para el futuro, o veían que se perdía algo que había sido muy bueno? Sí, digamos, en la parte... En la esperanza de que fuera todo mejor. En la parte, ¿cómo te puedo decir? Afectiva, humana. Sí, una humana, uno sentía que perdía algo. Parte para aspirar a un progreso y todo eso, realmente lo tomamos como algo positivo, ¿no es cierto?
En esa época tan fuerte en la caja de créditos comparado con el movimiento de ahora en lo comercial, ¿qué evaluación hacen de Rufino? Bueno, esa es la pregunta que ya respondí. Hace un ratito. ¿Cuántas localidades dependían de ustedes? Bueno, como caja de crédito fueron Cañada Seca, Santa Regina, Saboya y Villegas y Ameguino. 5. Después ya como banco, ¿no es cierto? Fue después vino cuando sale la nueva ley de entidades financieras en el año 77 y que nos obligan a transformarse en bancos. Entonces a la caja, a ninguna de todas estas pequeñas cajas no les alcanzaba el capital mínimo que imponía la ley para poder transformarse en banco. Entonces vino el tema de unirse distintas cajas de créditos para poder formar el banco. Entonces ahí nos unimos con Amenábar, que tenía su caja de créditos, con Santi Espíritu, con Piedritas, con Santa Leodora y Rufino. Fueron las 5 cajas que dieron lugar, y Rufino con todas las filiales que ya tenía, ¿no es cierto? Fueron las cajas que dieron lugar después al banco. Por eso se llamaba Banco Virco, Banco de Integración Regional. Regional. Me estaba acordando cuando dijeron Santi Espíritu. Palmira Soto era de Santi Espíritu. ¿Habías trabajado en la caja de Santi Espíritu o no? No, porque nacieron después esas cajas. Nacieron un poco al apoyo de la caja de créditos Rufino, todas esas cajas. Y Melda, usted cuando entró a trabajar, ¿cuántos años tenía? 18. 67. Años. Y recién terminado el secundario. ¿Y siempre trabajó en el mismo sector de crédito o le tocó? No, yo estuve 10 años en la caja de créditos, principalmente, a veces rotábamos, pero la mayor parte del tiempo estuve en la parte de créditos. Después dejé un año porque fue la etapa que tenía mis chicos, me retiré un año y vino justo la transformación en banco. Entonces, volví dedicada especialmente a armar lo que se llamó la consolidación de esas 5 cajas. Había que armar de esas 5 cajas un ente, ¿no es cierto? Eso llevó todo un proceso de casi 1 año y medio, hasta que pudimos otorgar, hasta que tuvimos toda la documentación y la matrícula como banco y empezar a funcionar como banco. Entonces ahí estuve abocada en la secretaría a armar todo eso, la fusión de las cajas. ¿La parte agropecuaria se inclinaba también por la caja de crédito? Sí, tuvimos. Los pequeños productores estaban. Los pequeños productores estaban nucleados en la caja de crédito. Incluso llegamos a tener consejeros que eran pequeños productores. Yo no recuerdo en este momento, pero sí estaban. Recién hablábamos del doctor Carballeira, qué dirigente para todas las instituciones de Rufino. No, realmente. Sí. Yo me acuerdo cuando en la fiesta de la sociedad rural que se hizo el año que lo derrocaron a Ilia, que vino el doctor Ilia, que a los pocos días fue derrocado. Acá ya le avisaron. Sí, ya le avisaron prácticamente. Bueno, en su discurso inaugural de la sociedad rural, el doctor Carballeira mencionó muy especialmente delante del doctor Ilia la caja de crédito como una institución señera de Rufino, realmente. Y después yo me acuerdo otra anécdota que tenemos, cuando el Partido Radical creo que lo trajo a los 2 o 3 años al doctor Ilia Rufino para una reunión, fue a la caja de crédito a visitarlo. Y yo, que era un chico de 20 y pico de años, darle la mano, me acuerdo, al doctor Ilia, para mí fue una cosa después lo trajimos al doctor Perete también, que era vicepresidente, a dar una charla en el Club Social, me acuerdo que fue. Bueno, toda gente y reuniones donde concurría todo el mundo. Y se apoyó mucho lo cultural. Sí, también, se hicieron muchas actividades culturales en esa época paralela. A los clubes se los apoyaban, ¿no es cierto? ¿Recuerdan algunos de los dirigentes que yo nombré en el comienzo, pero de que pasaron? Sí. Después, José Luis Martínez y Antonio Cardo. Como es Primitivo Galán. José Juan fue síndico, los dos, Antonio Luis Juan fue presidente también, mucho tiempo. Inmigrantes. Claro. Bueno, y después fue, no sé, Caunedo, no me acuerdo si fue de la caja de crédito. Don Raúl Caunedo, no,
No, él estuvo en todo el proceso de la creación, fusión de las cajas de claro, crédito y claro, la constitución en el banco. Claro. Estuvo Raúl Caunedo. O sea que mucha gente que estaba en las instituciones a la vez pasaba por... Lo que era de rescatar que todos lo hacían ad honorem. Claro. Y teníamos gente dedicada que estaban todos los días colaborando con nosotros. Nosotros éramos el personal que trabajábamos, pero ellos estaban todos los días ahí dedicando parte de su tiempo y ad honorem. Recién fueron remunerados después cuando ya vino el tema del banco y ya se incorporaron gentes de otros lados y eso. Claro, ahí vino otro cantar. Otra situación. Ahí ya vino otra situación. Ahí se hacía todo con mucha voluntad. No, claro. Con voluntad y a don Isidro Ortiz de Zárate. No, también. Un hombre extraordinario, realmente. ¿Se acuerda usted de don Isidro Ortiz de Zárate? Había pintado la caja de crédito Rufino, me acuerdo. Un cariño le tenía a la institución. Sí. No, realmente uno los veía con un entusiasmo, se hacía con mucho cariño, era otra la forma de trabajo. Lo que iba todos los días, me recuerdo, por ejemplo, de don Francisco Amici, de ustedes, todos los días. Y don Julián Macieri. No, sí, Macieri. Sí, teníamos clientes todos los días, realmente. Sí, había en esas casas. Pero era lindo, qué sé yo, tenemos anécdotas hermosas. Sí, pero me imagino que debe ser una satisfacción porque en alguna forma ustedes colaboraron para que muchos comercios de Rufino que pasaban un mal momento, siempre estaban ahí. Escuchame, había gente que cada letra de cambio o orden de pago que le entraba lo estábamos llamando, ¿viste? Pero ¿sabés la cantidad de llamados por día que hacíamos? A todo el mundo, a todo el mundo, ¿no? Che, vení, o nos llamaban, entró, y entonces nos poníamos con Alejandro, me acuerdo que estábamos en cuenta corriente, a revisar o colaboraban ellos. Era la atención que teníamos hacia el socio, porque igual que con el pago de las cuotas, nosotros nos sentábamos todos los días a llamarlos por teléfono y a recordarle, recuerde que hoy vence su cuota. Llegó un momento que sabíamos los números de teléfono